Esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. En Radio Online comienza Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Con ustedes, Marta Lucía Ramírez. Muy buenos días, gente maravillosa. Bienvenidos a Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Estamos desde Radio Online conectados siempre. Les habla Marta Lucía Ramírez, especialista en desarrollo humano, trayéndoles cada miércoles técnicas afectivas y efectivas que les permitan mejorar la calidad de vida, alcanzar altos niveles de bienestar integral y construir un estado de felicidad sostenido en el tiempo. Me encanta la frase de Gandhi que dice: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Y para llegar a ese maravilloso estado de coherencia hay que desarrollar altos niveles de conciencia, un buen nivel de autogestión emocional y la adquisición de hábitos efectivos cotidianos. La clave de un buen proceso de desarrollo personal es el autoconocimiento. Saber cómo funciona nuestro cuerpo interior y exteriormente, saber cómo se manifiestan nuestras emociones, cómo aplacarlas, cómo intensificarlas para sentirnos bien, saber cómo funciona nuestra mente, qué pensamientos son constructivos para mí, me impulsan a alcanzar mis metas, o saber qué pensamientos son tóxicos y debo minimizar para lograr entrenar mi mente y enfocarme hacia las metas, hacia mis sueños. El autoconocimiento nos permite saber quiénes somos, saber en dónde estamos parados y hacernos responsables de nuestra vida y nuestra felicidad. Por eso en este programa ofrecemos toda esa información y esa formación en esas técnicas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que está relacionado con la mente. Vamos a trabajar el tema del ego. Bueno, muy buenos días, Bonnie, ¿cómo estás? Muy buenos días, Martica, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Online. Estoy feliz de estar aquí contigo. Y más porque hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, el ego. Porque yo creo que no hay nadie que no haya pasado por una situación en la que le digan, ay, su ego sí es que es muy tenaz. Pero bueno, los invito a participar, a conectarse con nosotros. Nos encanta recibir sus comentarios, sus sugerencias de temáticas. Créannos que estamos siempre teniéndolas en cuenta para hacer la planeación de estos programas. Y bueno, les recuerdo, las redes sociales de Radio Online son @radioonlineco y pueden conectarse a través de la página web www.radioonline.com.co. Bueno, entonces comencemos. Comencemos. Pues bueno, en cuanto al ego, Martica, te cuento que es una palabra que viene del latín y que su significado es yo, quiere decir yo. Existen diferentes visiones del ego desde muchas áreas de conocimiento. Entonces, digamos que para la filosofía, el ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo y está entendida como su capacidad para percibir la realidad. Ajá, o sea, es un tema de percepción y de proyección hacia afuera. Exacto. O sea, desde ese punto de vista es como tomar conciencia de sí mismo y estar interactuando con la realidad. Exacto. Eso Okay. es de la filosofía. Desde la filosofía. Por otro lado, y pues como ya lo decía antes, en cuanto al conocimiento popular, la mayoría de personas desconocen la definición exacta de ego, pero lo que si bien es cierto es que casi todos tienen como una connotación negativa. Entonces, digamos que siempre se entiende el ego como el exceso de autoestima en una persona
y como la valoración exagerada que alguien tiene de sí mismo. Como tal, es sinónimo de soberbia, arrogancia, presunción, y es como Claro, su ego es que, sí es muy tenaz. y es que se usan palabras como ególatra, egocentrista. Cuando se quiere ofender a una persona, se le dice es que usted es un ególatra, es un egocentrista, es un egoísta. Entonces se estigmatiza mucho la palabra y las personas piensan que el ego tiene que ver algo con una característica mala, ¿sí? O con una característica no acorde de la personalidad. A mí me encantó como lo dijiste en nuestro promo del programa de hoy, que tú decías, no, es que ese ego no le cabe por la puerta, no le cabe en la casa, no le cabe en el país, ni en este planeta. Claro, y se asocia a gente que está presumiendo. Claro. Ajá. Un exceso de autoestima. Bueno, desde la espiritualidad es una condición de la personalidad que se debe trascender para lograr la iluminación. Y pues aunque hay muchas corrientes que manejan una percepción mucho más equilibrada acerca del concepto del ego, esa es la que alude a la connotación negativa de la que yo te estoy hablando, ¿no? Ese ego que hay que trascender porque o si no usted no se va a iluminar. Ajá. Desde la religión, ahí sí ya hay muchísima tela por cortar, porque nomás en la Biblia, si uno investiga, va a encontrar muchísimas citas bíblicas que hablan acerca del ego. Pero digamos que sin ir muy lejos, hay una muy importante que es un primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Entonces, resulta que en ese orden de ideas hay que tener primero a Dios, luego los otros y luego sí usted ámese a usted mismo, pero como un último lugar. Uh-huh. Entonces, esa es como una de las primeras cosas importantes. Y hay otra interpretación que está ya como que se le da la concepción de pecado, y es el pecado original. Entonces, cuando Adán y Eva están en el paraíso y llega el diablo, Satán, a través de la serpiente, a tentar a Eva y le dice como, si usted quiere de verdad conocer las maravillas, yo se las voy a mostrar si se come la manzana, pero ellos tenían prohibido el tema. Entonces, cuando ella opta por morder la manzana, la interpretación bíblica es que eligió al ego en vez de a Dios. Entonces, desde ahí hay una etiqueta del ego como pecado original. Claro, porque prefirió tomar una decisión personal a una decisión, a un mandato divino. Entonces, desde ahí empieza como una connotación negativa del ego y una estigmatización acerca del ego. Claro, y desde ahí un poco es como está educada la gente, ¿no? Desde la parte bíblica y el deber ser. Entonces... Bueno, para finalizar, desde la psicología y técnicamente es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como el yo y se hace consciente de su propia identidad. Ajá. Pues mira todas las visiones que hay de la palabra ego y del concepto y de las creencias que hay, ¿no? Lo más importante para aclarar cualquier tema es pasar de esas creencias a los conceptos, porque cuando tenemos conceptos claros ya podemos hacer una evaluación personal y tener herramientas para hacer, por ejemplo, una autoevaluación. Cuando yo conozco cómo funciona la mente, cómo se entrena la mente, entonces yo ya puedo hacer una autorreflexión y decir, bueno, estoy en este estado, ¿sí? ¿Qué puedo hacer por mí para mejorar esa situación? El ego tiene que ver mucho con la autoestima, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero nos paramos en la definición, sí, la última que diste, la psíquica, que es la que aplica desde el desarrollo humano, en la cual el ego es una instancia de la mente humana que le toca llevar la peor parte del sistema mental, porque imagínate que es la instancia que queda en la mitad, ¿sí? O sea, ella tiene una cantidad de información, ¿sí? El ego, que simboliza el yo. Esa instancia tiene una influencia externa, es decir, todo lo que la sociedad, mi familia, mi cultura espera que yo sea. Y una presión interna,
¿sí? Que es todo el bagaje de las vivencias que he tenido, de la construcción cultural que he tenido, de la presión del árbol inconsciente, del árbol genealógico y de la presión del inconsciente colectivo. Todo eso lo abraza el anhelo del alma, es decir, lo que yo realmente quiero ser, que realmente siento que soy en mi interior, pero que muchas veces no puedo explicar porque no lo tengo claro, porque están todas esas presiones externas mandando información a ese sistema que es el ego, ¿sí? Entonces, hay una crisis y desde la perspectiva junguiana se llaman los complejos, ¿sí? Es una amalgama de identidades que se expresan en los comportamientos de las personas y esa información se le llama en la psicología junguiana los arquetipos. Los arquetipos son modelos de desarrollo, modelos de información, que una persona en la búsqueda de identidad hace uso de esos modelos y se autoidentifica con esos modelos. Esos modelos provienen del inconsciente colectivo, o sea, del inconsciente cultural, del inconsciente familiar, del inconsciente mundial. Una persona está influida no solamente por el entorno de su familia, sus mandatos, sus órdenes, sus preceptos, lo que la familia espera que él sea, ¿sí? Sino también por su cultura. Entonces, es decir, no es lo mismo ser paisa, no es lo mismo ser costeño, ¿sí? O sea, eso da una identidad y su entorno espera que las personas se comporten como un costeño, como un paisa, como un bogotano, como un americano. ¿Sí? Perdón, yo te interrumpo. Entonces, ¿eso quiere decir que los arquetipos son modelos de comportamiento que seguimos? Son modelos de comportamiento colectivo y se van construyendo en el inconsciente colectivo. Okay. Se recrean mucho en las películas, en los cuentos. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, el arquetipo del héroe, ¿sí? Entonces, en las novelas, en las aventuras. Entonces, eso me está indicando, hay personas que se identifican con ese modelo. Yo quiero ser un héroe. Y empieza a manifestar comportamientos de héroe. Hay un arquetipo común, que es el arquetipo de la madre, ¿sí? Entonces, las mujeres empiezan a comportarse de acuerdo a ese arquetipo cultural de la madre, y ahí es donde toman los modelos para ser unas madres. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra necesidad humana de reconocimiento, porque es una de las principales necesidades humanas, el reconocimiento, el saber quién soy yo, pero ese quién soy yo me lo reconoce el entorno, ¿sí? En lugar de aprender a reconocerme yo desde mis valores, desde mi cosmovisión, desde mis anhelos, pero siempre el reconocimiento exterior. Entonces las personas empiezan a identificarse con esos arquetipos que comúnmente podemos también llamar los roles, ¿sí? Entonces una persona puede estar poseída por un rol y creer que es ese rol. Entonces, por ejemplo, se convierte en madre y asume ese rol de madre, pero lo lleva a todos los ámbitos de su vida. Sí, o sea, ese arquetipo lo posee. Entonces, ella cree y en su identidad cree que es una madre. Entonces, se comporta no solamente madre con sus hijos, sino que se comporta madre con su pareja, se comporta madre con sus padres, se comporta madre con sus amigos, y entonces a todo el mundo quiere cuidar, proteger, aconsejar, etcétera, etcétera. Entonces, descuida, o sea, empieza a darle valor, a creer que tiene el valor, que ella tiene valor, es por ser el hecho de ser madre. Entonces pasa el tiempo, se van sus hijos, entonces dice, ¿yo qué estoy haciendo en la vida? ¿Sí? Porque es que ya no tiene cómo desempeñar ese rol, porque ella cree que su identidad es ese rol. Y así pasa con todo, o sea, con el rol de padre, con el rol de, por ejemplo, de un empresario exitoso, ¿sí? Entonces asumen ese rol, se dan el valor desde ese rol, porque ha sido lo que lo ha posicionado dentro de la sociedad, pero empieza a aplicar ese rol en todo. Entonces no sabe ser pareja, no sabe ser padre,
no sabe ser ciudadano, porque a toda hora está en su rol de empresario, mandando, organizando. Entonces eso genera altos niveles de frustración y de insatisfacción a nivel personal. Y digamos, ¿qué podría ser? Yo encontraba ahí dos como inconvenientes. Uno es que el arquetipo nos haga asumir un rol de vida que no tenga que ver con nuestra esencia. ¿Sí? O sea, realmente, que si yo me convierto en madre, voy a actuar como madre según los modelos que veo en las novelas, en las películas, en mi mamá y en mis amigas. Uh-huh. Pero no desde la esencia de quién soy realmente. Pero por otro lado, esto que nos estás contando, que es asumir el rol de madre, madre de tu jefe, madre de tus compañeros, a ver, eso es, ¿qué podemos hacer para asumir esos roles de una manera equilibrada? O sea, es entender, o sea, pararnos en que somos seres humanos. O sea, el mejor arquetipo que podemos asumir es el asumir un arquetipo de ser humano. De autenticidad. De autenticidad, pero que tengo una capacidad de amar, que tengo una capacidad de aprender, que tengo una capacidad de interrelacionarme y hacer uso, tomar el centro de mi vida desde ese ego, desde esa identidad y hacer uso efectivo y afectivo de ese rol. O sea, ¿qué roles voy a decidir asumir en mi vida? O sea, ¿qué arquetipos voy a asumir? Entonces, bueno, yo decido ser madre, decido ser empresaria, decido ser hija y desempeñarlos desde mi humanidad. Mira que con los casos, con el problema del ego y la identidad, es tremendo. Hay personas que asumen un comportamiento dependiendo donde se encuentren. O sea, camaleón. Exactamente, son unos de acuerdo a el medio donde se estén desempeñando porque están viviendo de acuerdo a las exigencias externas, ¿sí? Entonces se adaptan a esas condiciones externas y se vuelven personas camaleónicas, pero con un alto grado de inseguridad y de baja autoestima en su interior. Pues porque están esperando es el reconocimiento en esos medios donde se desempeñan. Entonces el ego tiene que trabajarse asumiendo el proceso, lo que les explicaba al principio, o sea, es con un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Bueno, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me comporto yo en estas situaciones? ¿Cuál es el anhelo de mi alma? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué expectativas tienen los otros frente a mí? Pero en realidad, ¿qué quiero yo? Entonces, ahí empezamos a hacer un trabajo para que este ego se vuelva un ego funcional y no un ego que vaya en contra de mi vida. Claro que sí. Yo recuerdo que nosotros hicimos también una entrevista acerca de los arquetipos y escribí un artículo para la revista edu.com de los mejores colegios que hablaba acerca, o sea, el título es Los arquetipos como herramienta de educación. Y en ese entonces me contabas acerca de la identificación con arquetipos o modelos de la religión y cómo eso en el fondo no es tan positivo, que podía llegar a tener un poco como un lado raro, que el modelo de comportamientos que tomáramos las mujeres fuera la Virgen María, por ejemplo, y que había muchas mujeres llamadas María, el nombre repetido en la sociedad latina, y adicionalmente mucha mamá soltera. Uh-huh. Sí, porque son, imagínate que en las religiones que son las encargadas o que serían las encargadas de este proceso de desarrollo humano, ¿sí? Porque influyen como en el comportamiento, en el tema de los valores, en el tema de volvernos como más humanos, de interactuar con los otros, pero utilizan una simbología que es bastante compleja, ¿sí? Entonces mira, por ejemplo, que en este país la mayoría es católico, pero mira los índices de violencia, mira los índices de crueldad, mira los índices de abandono, ¿sí? O sea, los modelos son inefectivos porque el principal modelo de desarrollo es Jesús, ¿sí? Y genial, la vida de Jesús maravillosa, un gran maestro del amor, un gran maestro con sus enseñanzas, con el perdonar, pero mira lo que le pasa al modelo, o sea, lo crucifican. Entonces, ¿quién quiere
optar, o sea, nadie quiere seguir el modelo de Jesús inconscientemente, porque es que, o sea, si es una persona así, entonces la matan, la crucifican. Y eso es y se ve reflejado, por ejemplo, en los líderes. Una persona que está aquí tratando de surgir, de sacar adelante un proyecto, lo matan. Entonces, eso está mediado en el subconsciente por esos modelos arquetípicos. El ejemplo de la Virgen, sí, yo lo atribuyo a eso, o sea, el alto índice de madresolterismo es porque todas las vírgenes están solas y con hijos. Por eso a mí me gusta más la iconografía hinduista. La iconografía hinduista en sus deidades siempre tiene, cada dios tiene su diosa, ¿sí? O sea, están por parejas. Y uno va a ver las estructuras familiares en la India, por ejemplo, y son estructuras muy sólidas y familiares. No estoy hablando de equidad de género ni nada de eso. Entonces los arquetipos influyen muchísimo en ese proceso de manifestar la identidad, que se manifiesta a través del ego. Hay una cosa más grave aún, y es que cuando no hay modelos claros, las personas empiezan a tomar ese valor y a identificarse con cosas. Por ejemplo, Colombia tiene un problema serio con relación a eso. Aquí el valor de las personas está dado por el poder, el estatus o el dinero. Entonces ese ego empieza a desarrollarse desde esos 3 puntos. Entonces la gente cree que es poder, la gente cree que es dinero o la gente cree que es estatus. Entonces llega a tener una pérdida en uno de esos pilares en que se para y se le destruye la vida. Por eso es que aquí ahí está tan marcado ese fenómeno. ¿Usted no sabe quién soy yo? Tan de moda. Tan de moda. Nos vamos a unos comerciales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida no fluye como quisieras? En Plenitud y Armonía te ayudamos a explorar tu mente, a gestionar tus emociones y a desarrollar hábitos afectivos para que logres tus propósitos, desarrolles todo tu potencial y seas feliz. Visítanos www.plenitudyarmonía.com o comunícate al WhatsApp 300-468-7232. Plenitud y Armonía. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo, análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisette Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Radio Online, HD.
en Radio Online. Solo hits. Esta es tu radio online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio, porque estar bien es vivir bonito. Estar bien, lunes, 12 del mediodía. Radio Online HD. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Programa de entretenimiento más escuchado de la radio colombiana, no lo duden. Y chismes picantes con la verdad verdadera y a calzón quitao. A calzón quitao, lunes a viernes, 2 de la tarde. Radio Online HD. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida no fluye como quisieras? En Plenitud y Armonía te ayudamos a explorar tu mente, a gestionar tus emociones y a desarrollar hábitos afectivos para que logres tus propósitos, desarrolles todo tu potencial y seas feliz. Visítanos www.plenitudyarmonía.com o comunícate al WhatsApp 304 68 72 32. Plenitud y Armonía. Bueno, y volvemos a Plenitud y Armonía. Estamos en Radio Online, conectados siempre. Hablando del tema del ego, y me decías entonces, Martica, que no hay tal connotación negativa. El ego realmente es una característica muy importante de nuestra personalidad. ¿Cómo se lograría tener un ego más equilibrado? Bueno, es una característica, no es una característica, es un componente de la estructura psíquica. Okay. ¿Sí? Y es un componente que hay que construirlo. Sí, hay que trabajarlo, así como cuando uno quiere un cuerpo esbelto y se trabaja. Se entrena. ¿Sí? Se entrena y quiere una muy buena salud, se alimenta bien, pues el ego también hay que entrenarlo para que trabaje a favor nuestro y para que nos ayude a tener un muy buen desarrollo y una excelente calidad de vida, sobre todo para interrelacionarlos con nosotros mismos, que es la primera tarea, para poder internacionarlos con los demás. Entonces me preguntabas... Pues ¿cómo lograríamos entonces tener un ego que sea funcional, que sea equilibrado? Bueno, no, pero la primera pregunta fue ¿cuál? ¿Quién me preguntaste un buen modelo de desarrollo del ego? Sí, ¿cómo podríamos lograrlo? Uh-huh. Bueno, como te dije, yo ya lo dije anteriormente, es como con un proceso de autoconocimiento y de buscar pararnos en el arquetipo humano, ¿sí? Y tener muy claro qué es un ser humano y qué significa eso en nuestra vida, en nuestra comunidad, en el planeta. Mira que hay un ejemplo muy interesante de desarrollo humano,
un modelo arquetípico podría ser. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Barack Obama. ¿Por qué? Porque si tú ves en todas sus apariciones públicas, en todas sus presentaciones, él asume muy bien sus roles, ¿sí? Asume muy bien su rol como presidente de una nación, asumía muy bien sus roles como gestor de muchos proyectos. Asume muy bien su rol a nivel familiar, de esposo, de padre, pero permanecía siempre desde ese centro de humanidad, que la persona a veces no logra identificar y dice, es que es un hombre o es una persona o es una mujer sencillo, ¿sí? Entonces la sencillez está muy relacionada con ese estar parado desde ese centro humano. Demostrar que todos los días aprendemos, de demostrar que no nos las sabemos todas, de mostrar que estamos en un proceso de desarrollo, que estamos haciendo lo mejor por conocernos a nosotros, lo mejor por reconocer a los otros. Entonces esa sencillez tiene que ver con un ego funcional, ¿sí? No un ego como lo llaman, un ego inflado, ¿sí? Yo soy poderoso, no sé qué, que lo que hay detrás de eso es una muy baja autoestima, ¿sí? O un ego excesivamente humilde, aquí estoy para servirte, yo no soy nadie, y lo que hay detrás es un ego supremamente inflado, ¿sí? O sea, porque el ego se manifiesta por mecanismos compensatorios. Y todo esto tiene que ver básicamente, el trabajo del ego tiene que ver con un muy buen desarrollo de la autoestima, ¿sí? La autoestima es el valor, el reconocimiento, el merecimiento que surge de mí mismo y que no lo busco en el entorno, ¿sí? Obviamente que estamos influenciados por el entorno, ¿sí? Pero tenemos que dejar de buscar afuera y aprender a buscar adentro, ¿sí? Todas las soluciones que queremos aplicar afuera, resolver todos esos problemas, hay que trabajarlos, es en nuestro interior. Revisar ese ego, revisar ese subconsciente, ¿sí? Volver ese ego funcional. Con relación al tema de la autoestima, hay 4 arquetipos que son los que son comunes a todos los seres humanos. Estoy hablando muy desde la psicología junguiana. Hay 4 arquetipos que son los que median la autoestima en una persona, ¿sí? Son el arquetipo del niño, el arquetipo de la víctima, el arquetipo de la prostituta y el arquetipo del saboteador. En esos 4 pilares se desarrolla nuestra autoestima. El niño, por ejemplo, es el arquetipo que nos da a nosotros, que nos alimenta la conexión con la vida, o sea, la capacidad de maravillarnos, la capacidad de voy a jugar a esto, voy a emprender esto, ¿sí? Motiva a emprender cosas, motiva a descubrir cosas, motiva a maravillarse de la vida, a aceptar a los otros como son, porque está desde su inocencia. Pero si en el proceso de desarrollo, que empieza desde el mismo momento de la concepción, ese niño se empieza a estructurar como un niño herido, ¿sí? Como un niño violentado, como un niño no reconocido. Entonces, esa persona va a tener una lesión, por decirlo así, una autoimagen bien complicada. Entonces, en la medida que va creciendo, se va reforzando ese arquetipo como de niño que no está conectado con la vida, y va a ser una persona con una identidad o con unas características de su personalidad muy demandantes hacia los otros, porque como no recibió amor, entonces va a estar exigiendo amor, ¿sí? Entonces va a ser una persona con un ego, por ejemplo, muy inflado, o sea, muy exigente, muy demandante, muy de que me tienen que tener en cuenta. Entonces, porque el niño viene trabajando todo el tema del merecimiento, ¿sí? Entonces,
para yo tener sentirme que tengo merecimiento, que me merezco ser feliz, que merezco vivir, que me merezco progresar, tengo que ir a revisar cómo está ese niño. ¿Sí? Ese niño interior. Ahorita hay muchos talleres trabaja tu niño interior, desarrolla tu niño interior, vive tu niño interior. Sí, la verdad, aclaremos un poquito porque yo creo que la gente escucha mucho ese concepto de niño interior y está un poquito... Sí, es una parte, como te digo, es una fracción psíquica, es un arquetipo común a todos los seres humanos porque es un estado donde por el que todos pasamos, evolucionamos, y es el estado donde nos desarrollamos de los 0 a los 7 años, es donde hay un mayor nivel de desarrollo y de aprehensión, como se dice, de las estructuras externas. Entonces, para trabajar el tema de merecimiento hay que trabajar en el tema del niño interior. ¿Sí? Y el niño interior nos conecta con el gozo de la vida. Entonces hay muchas personas que son incapaces de gozar la vida, de gozar con los amigos, de gozar de los padres, de gozar de una situación, y es porque hay que ir a revisar qué pasó con ese niño, qué historias están impidiendo un muy buen nivel de desarrollo, de pasar de ese niño herido a un niño mágico, a un niño natural, a un niño que se conecta, que todos tenemos ese niño interior. El otro arquetipo, que es bien complicado, que tiene que ver con nuestra autoestima, que es un arquetipo de supervivencia, es el arquetipo de la víctima. ¿Sí? Uy, aquí hay mucho. El ser humano desde sus orígenes es víctima, porque primero era víctima de los depredadores, por eso es un arquetipo común. ¿Sí? A todos los seres humanos, tiene que ver con el yo puedo, así como el niño tiene que ver con el yo merezco. ¿Sí? Entonces, y cuando está deficiente, yo no merezco nada. Entonces, la víctima tiene que ver con el yo no puedo. O sea, no puedo con mi vida, no puedo responder por mí mismo. Entonces, ese arquetipo lo que hace es que las personas empiecen a echarle la culpa a su vida, a las condiciones externas. Entonces, mis hijos no me quieren, mi cuerpo está enfermo, el sistema no sirve, el gobierno no sirve, porque yo quiero que todos los problemas míos, esos problemas de identidad, de autoconstrucción, de autoconocimiento, no los hago, sino quiero que la valía y ese reconocimiento sea exterior. Este es un país lleno de víctimas, recordemos. Entonces es un arquetipo muy, muy, muy marcado. Entonces, ¿en qué influye el arquetipo de la víctima? En la capacidad de responsabilizarme de mí mismo. Entonces, si yo no tengo una víctima trascendida, es decir, porque pues a todos nos pasan cosas, ¿sí? A todo el mundo le pasan cosas a nivel personal, a nivel colectivo, pero ese arquetipo de víctima hay que trascenderlo. La palabra trascender significa ir más allá de mis propias limitaciones. Eso es lo que significa trascender. Entonces, una víctima trascendida se vuelve un héroe. ¿Sí? Okay, Es decir, un arquetipo. Su poder. Exactamente, porque es que descubro que yo sí puedo hacerme cargo de las cosas, yo sí puedo superar los obstáculos, yo sí puedo con mi vida, y asumo mis responsabilidades. Entonces, por eso aquí a un nivel colectivo no se asumen las responsabilidades, porque hay un arquetipo de víctima supremamente marcado. Yo no puedo solucionar nada, que lo solucione el otro, que lo solucione el Estado, que lo solucione el vecino. ¿Sí? Pero además, yo me acuerdo que cuando hablamos de esto, para el artículo que escribí, tú me contabas que el arquetipo de víctima tiene una condición muy importante, y es que encuentra una ganancia en ser víctima, y por eso es que le cuesta salir tanto de ahí. ¿Cómo es que es eso, Martí? Claro, porque es que la víctima está en una zona de confort, ¿sí? Requiere un valor agregado. Todos los problemas de autoestima provienen de una carencia de amor, una carencia de reconocimiento. Entonces, una persona que, por ejemplo, vive permanentemente enferma es una víctima. No, yo no puedo hacer nada porque estoy enferma. Pero entonces está demandando atención, ¿sí? O sea, todos estos 4 arquetipos lo que están demandando es atención, reconocimiento y amor. Entonces, es importante, por ejemplo, que nuestras series de televisión, que nuestro medio audiovisual,
Los arquetipos, se maneje mucho este arquetipo de la víctima y que se muestre cómo puede superarse, ¿sí? Pero desde su propio valor. No porque se ganó la lotería, no por condiciones externas, sino por superación personal. ¿Sí? Así lograríamos una transformación colectiva de las víctimas. Entonces así no tendríamos que responsabilizarnos tanto de los otros, sino que cada cual asuma la responsabilidad de su vida y la responsabilidad de sus decisiones y vuélvase un héroe, ¿sí? Porque eso fortalece el yo puedo, ¿sí? Entonces cuando yo voy a emprender un trabajo, cuando voy a emprender un negocio, yo sí puedo. Pero las personas que dicen, no, yo no voy a poder porque es que todo está muy caro, el impuesto, la cosa, entonces ya ahí mismo sale la víctima. Y hay que trabajar, es el héroe, para poder que ese ego sea funcional también. Bueno, el otro arquetipo bien importante dentro de la estructura psíquica de la autoestima es la prostituta, ¿sí? O sea, desde pues épocas ancestrales el arquetipo está muy presente y tiene que ver con el yo me valoro, ¿sí? ¿Qué valor me estoy dando a mí mismo? ¿Sí? O sea, en la cotidianidad la pregunta es yo a qué me estoy vendiendo. Tiene que ver mucho con la supervivencia en cuestión de la comodidad, del bienestar y el confort, pues de las necesidades básicas cubiertas. Entonces el arquetipo de la prostituta se hace muy manifiesto, por ejemplo, en aquellas personas que venden sus sueños. Es decir, no, es que yo quiero ser un gran pintor, quiero ser un gran artista, pero tengo que trabajar 20 años en esta empresa. Entonces está vendiendo su talento, está vendiendo su tiempo, ¿sí? Que podría estarlo desarrollando en otra cosa. Por eso se llama el arquetipo de la prostituta. Las personas que permanecen casadas con otros, sean hombres o mujeres, porque el arquetipo, así se llama la prostituta, es hombre o mujer, sí, que llevan casados mucho tiempo y que viven mal, que no son felices, que no tienen una relación de pareja funcional, que lo hacen por la comodidad y por el estatus o por estar ahí. Tienen un arquetipo muy, muy marcado de la prostituta. Entonces ahí la pregunta es o sea, ¿a qué me estoy vendiendo? ¿Cuál es mi valor? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me vendo? ¿Por qué vendo mi tiempo? ¿Por qué vendo mi ideología? ¿Sí? Se ve mucho, por ejemplo, a nivel de los partidos políticos, ¿no? Que la gente se cambia vende sus convicciones, sus creencias, porque este es el que va a ganar y entonces me paso para allá. Esos son todos arquetipos de la prostituta y tienen que ver con que yo no me doy el valor que es. Yo cuando hablamos de este arquetipo, yo siempre lo he entendido como un tema de recursos. Es yo dónde estoy poniendo mi energía, mi tiempo, mis ganas, mis sueños. O sea, eso que nombrabas de las personas que de pronto un poco venden sus sueños y se sienten frustradas, es porque podrían organizarse de alguna manera que gestione que si yo quiero escribir un libro, pues entonces yo saque el tiempo para escribir el libro, pero a la vez tener mi trabajo o tener mi familia y gestionarme, ¿cierto? Sí, claro, el arquetipo de la prostituta trasciende hacia el rey o la reina, ¿sí? Es decir, donde yo tengo el máximo valor y entonces ya no me vendo, ¿sí? Sino que yo ya me empodero y me gestiono. Gestiono que mi reino, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi talento. Entonces los medios aquí definitivamente no colaboran con los arquetipos porque siguen pues mostrando series en las cuales la gente se vende. Entonces, y no muestran arquetipos donde la gente se conquista, ¿sí? Es decir, donde por superación personal, por esfuerzo, por creer en sí mismos, logra las cosas, sino que utiliza su cuerpo, utiliza su mente, utiliza sus medios, utiliza su manipulación para lograr las metas.
Entonces debería haber todo un cambio y un análisis con relación a qué modelos estamos dejando, qué modelos estamos promoviendo, ¿sí? Porque todas las personas nos movemos en nuestra búsqueda de identidad por esos arquetipos, ¿sí? O sea, si yo quiero ser un gran médico, pues entonces me voy a buscar gran médico, voy y miro, esta persona es un gran médico. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Qué hábitos tiene? ¿Sí? Para poderlos yo como incorporarlos dentro de ese rol médico que voy a asumir. Pero entonces estamos con los de supervivencia, con los que tienen relación con la autoestima. Entonces, con la autoestima tenemos el niño con el merecimiento, la víctima con el yo sí puedo, que hay que trascenderla al héroe. Está la prostituta o prostituto, pues digamos, también, que trasciende a rey o reina, o sea, autonomía. Una pregunta entonces, el niño herido al niño mágico. Al niño mágico. La víctima al héroe. Ajá. La prostituta al rey o reina. Ajá. Bueno, nos falta uno. Y nos falta el saboteador. Ay. ¿Sí ve? Él llega para sabotear El saboteador es un arquetipo bien interesante porque tiene que ver con el yo soy capaz, ¿sí? Yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer lo otro, o no soy capaz. Miremos, por ejemplo, un caso de un saboteador, es un muchacho que quiere ser futbolista, ¿sí? Y entonces se entrena permanentemente y resulta que ya cuando lo van a llamar del equipo que él quiere, se lesiona la pierna, ¿sí? Eso es un saboteador psíquico en acción, ¿sí? Porque dice... No, en su mente hay todo un raciocinio, no soy capaz, y ¡chum!, no soy capaz, ¿sí? El saboteador te está permanentemente diciendo, bueno, está ahí diciéndote, sí, tú sí estás creyendo en ti mismo, tú sí, ¿será que sí eres capaz de lograr eso? Y cada rato cuando estamos planeando alguna cosa, cuando estamos tras de una meta, ese saboteador sale como para decir, bueno, sí o no. El saboteador hay que trascenderlo al bufón. O sea que ese es el que daña la fiesta al último minuto. El que daña la fiesta al último minuto, el que mete el gol del equipo contrario al último minuto. El que se va a casar y le salen novias. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ahí sale un saboteador colectivo. ¿Sí? Wow, pero ese es bien tenaz porque está muy por allá escondido y aparece. Claro, porque entonces es el que está diciendo, no voy a ser capaz, o no vamos a ser capaces de trascender esta situación. Entonces sale el saboteador y ella dice, pues sí ve, iba a lograr esto, no se pudo, porque el poder sigue estando afuera, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cómo se trasciende un saboteador? O sea, transformándolo en un bufón, ¿sí? Soltando, aprendiendo a reírse de uno mismo, ¿sí? El saboteador tiene que ver mucho con ese ego inflado, tiene que ver mucho, ¿sí? Entonces toda la gente dice, sí, yo soy capaz, pero entonces empieza a inflarse y ya en último minuto viene el saboteador y aparece y dañó la fiesta, como tú dices. El bufón, entonces. El saboteador hace que empecemos a postergar, a posponer. ¿Cuándo voy a hacer esto? Sí. O sea, tengo un plan maravilloso, tengo un plan perfecto, pero es que hoy no puedo porque todavía no estoy listo. ¿Sí? Me falta un poquito más de preparación. Cuando el año entrante empiezo a hacer el ejercicio, comenzando el año. Ahorita no puedo porque estoy muy ocupada. O sea, eso todo tiene que ver con esa parte de la autoestima. ¿Sí? Entonces, postergar, posponer, sí, ya después, yo voy a ser feliz cuando mis hijos se casen, eso todo es producto de un saboteador. Entonces, que hay que pasarlo a un bufón. Entonces, ¿quién es el bufón? Un bufón es el que es capaz de reírse de sí mismo,
¿sí? Y que una persona que es capaz de reírse de sí misma está muy a gusto consigo misma, porque acepta sus fortalezas y acepta sus debilidades, ¿sí? Entonces, sabe que está en un proceso de aprendizaje permanente, que sabe que está en un proceso de construcción permanente, entonces es capaz de soltar el resultado, ¿sí? Es capaz de saltar el resultado, pone el énfasis es en el proceso. Entonces no se distrae, ¿sí? En que yo voy a llegar allá, pero la persona no tiene ni idea de cómo hacerlo. Eso es sabotaje. Y en Colombia hay mucho cómico. Claro, Colombia también tiene un saboteador bien marcado, porque mira, siempre virreinatos, vamos ganando y en un momento se pierde, todo estaba listo para que se dieran las cosas y nos robaron la corona, no se pudo, ¿sí? Entonces, pero que también en un sentido trascendido da muy buen sentido del humor, ¿sí? O sea, de reírnos de las instancias, reírnos de nosotros mismos, reírnos de las situaciones. Mira nomás lo que pasó cuando íbamos a tener Reina Miss Universo y resulta que quedó fue de virreina por ese error del presentador, y cuántos memes no hubo en redes sociales acerca de eso y lo que nos reímos del tema. Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, aprendernos, relajarnos, aprendernos a reír de nosotros mismos, en el sentido de, tengo que, si esto no salió así, lo que tengo es que acomodar el plan, o sea, reajustar el plan y mirar a ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces mira que ese ego del que estábamos hablando, esa instancia psíquica relacionada con la autoestima, porque hay... o sea, la estructura base es la autoestima. Entonces, para trabajarla, para fortalecerla, para que sea más funcional, me permita altos niveles de felicidad y de calidad de vida, tengo que echarle ojo a estos 4 arquetipos. Entonces, vamos a hacer inclusive ahorita en el mes de abril un taller desde Plenitud y Armonía, la organización, en la cual vamos a identificar en qué estado está cada uno de estos arquetipos y vamos a trabajarlos para trascenderlos, o sea, brindar herramientas para trascenderlos. Claro que sí, este taller lo vamos a realizar en abril, en el mes de abril, y pues los invito a consultar toda la información en www.plenitudyarmonía.com y en nuestras redes sociales también de Plenitud y Armonía. El de WhatsApp para comunicarse con nosotros es el 300-468-7232. Los 4 guardianes del ego, muy importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación en los comentarios de hoy. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias a Sebastián, que está siempre detrás, o sea, no está aquí con nosotros en el set, pero siempre está apoyando el programa. Muchas gracias, Bonnie, a todas las personas que nos escuchan. Queremos que compartan con nosotros sus experiencias a través de las redes y el correo, y de sugerencias de temas que trabajemos. El tema del ego, es apenas la punta de todo lo que pasa en ese sistema, que es bien complejo. De todas maneras, muchísimas gracias. Nos veremos el próximo miércoles con un nuevo tema. Namaste. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia.